Coronavirus. Esto empezó en China con los primeros casos de pacientes que se había reportado con los síntomas del COVID-19. Y en Argentina el coronavirus llegó el 3 de marzo con un paciente que vino desde Milán, Italia, a Buenos Aires y tuvo los primeros síntomas de este virus. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, pérdida de gusto y olfato, cambios en el color de los dedos de las manos o de los pies. La transmisión del COVID se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, toser o estornudar. El más afectado es Estados Unidos, con más de 7,8 millones de contagios y más de 215.000 fallecimientos, seguido de India, que superan ya los 7,2 millones de casos y las 110.000 muertes, y de Brasil, que rebasan los 5,1 millones de casos, acumula más de 150.000 decesos. Rusia ha superado los 1,3 millones de contagios, mientras que Colombia y Argentina ya exceden los 900.000 infectados. Por debajo, España, Perú y México sobrepasan los 800.000. España, en concreto, acumula más de 896.000 casos y supera las 33.000 muertes y es el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia. Del 3 de marzo de 2020 al 12 de octubre de 2020 se confirmaron 903,730 casos de contagios y al menos 24.186 muertes en total. El 7 de marzo, el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte en América Latina y en el país. Un hombre de 64 años que había viajado a Francia, París, que ya tenía síntomas, enfermedades que complicaron el cuadro. Debido a que Argentina es un país federal, las decisiones las toman cada una de sus provincias y la ciudad de Buenos Aires. Sería como la ciudad más donde está el presidente. Sanitariamente, el enfoque para enfrentar la pandemia se caracterizó por una cuarentena de 46 días, seguida de una flexibilización de regiones, que sería que al terminar eso se fueron flexibilizando las cosas. El 16 de marzo la provincia de Tierra del Fuego fue la primera en decretar la cuarentena. El 18 de marzo otras 7 provincias se sumaron a decretar la cuarentena. Recién, el 20 de marzo, Alberto Fernández decretó la cuarentena en todo el territorio argentino, hasta el 12 de abril. El 4 de junio, 18 provincias confirmaron que salieron de la cuarentena. Sería que solo ya no estaban en una cuarentena estricta, más que nada sería, usaron medidas, no podían salir en ciertos horarios, qué sé yo. Bueno, los gobernantes, presidentes, qué sé yo, todo usaron diferentes medidas para ayudar a la gente. Tarjetas alimentarias, subsidios para empresas, bolsones. Hola, bueno, acá estamos con una comerciante muy conocida en Villana llamada Tita Morínigo. Hoy le voy a hacer unas preguntas relacionadas al COVID. Bueno, hola Tita, ¿cómo estás? Muy bien, igual. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas del COVID, de cómo fue tu jornada laboral de acuerdo a lo que fue transcurriendo en el COVID 2019-2020. Primera pregunta, ¿cómo fue cambiando su jornada laboral? Y la jornada laboral, con la llegada de la pandemia, se redujo en el sentido de que antes concurrían más de una de la familia, ahora una sola persona por familia hace la diligencia para cuidarse. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo era antes del COVID? Antes del COVID era lo contrario, venían con más confianza, más de un familiar. Es como que si salía toda la familia. Tercera pregunta, ¿de qué hora a qué hora trabajaban y trabajan ahora? Trabajábamos normalmente de 8 a 12 y de 16 a 20.
unos meses anteriores, de acuerdo al decreto comunal que nos informaban, y respetábamos, deducimos las horas. ¿Y ahora cuánto sería de qué hora a qué hora trabajan? No, y por eso te puse que pues, nosotros ahora trabajamos normalmente, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Y antes habíamos disminuido, pero era porque según los decretos de la comuna nos ponían horario. Entonces nosotros trabajábamos menos antes, unos meses anteriores ahora. Muy bien, entonces, última pregunta. ¿Qué mensaje le mandarían a la comunidad? Mi mensaje a la gente de Villana es cuidarse y tomar conciencia de que el virus existe. Invitarlos, evitar que se vayan a los lugares concurrentes y respetar todos los protocolos que nos recomiendan acá. Muy bien, Tita, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Hola, bueno, acá estamos con una comerciante muy conocida en Villana llamada Tita Morínigo. Hoy le voy a hacer unas preguntas relacionadas al COVID. Bueno, hola Tita, ¿cómo estás? Muy bien, igual. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas del COVID, de cómo fue tu jornada laboral de acuerdo a lo que fue transcurriendo en el COVID 2019-2020. Primera pregunta, ¿cómo fue cambiando su jornada laboral? Y la jornada laboral, con la llegada de la pandemia, se redujo en el sentido de que antes concurrían más de una de la familia, ahora una sola persona por familia hace la diligencia para cuidarse. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo era antes del COVID? Antes del COVID era lo contrario, venían con más confianza, más de un familiar. Es como que si le salía toda la familia. Tercera pregunta, ¿de qué hora a qué hora trabajaban y trabajan ahora? Trabajábamos normalmente de 8 a 12 y de 16 a 20. Unos meses anteriores, de acuerdo al decreto comunal que nos informaban, y respetábamos, deducimos las horas. ¿Y ahora cuánto sería de qué hora a qué hora trabajan? No, y por eso te puse que pues, nosotros ahora trabajamos normalmente, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Y antes habíamos disminuido, pero era porque según los decretos de la comuna nos ponían horario. Entonces nosotros trabajábamos menos antes, unos meses anteriores ahora. Muy bien, entonces, última pregunta. ¿Qué mensaje le mandarían a la comunidad? Mi mensaje a la gente de Villana es cuidarse y tomar conciencia de que el virus existe. Invitarlos, evitar que se vayan a los lugares concurrentes y respetar todos los protocolos que nos recomiendan acá. Muy bien, Tita, muchas gracias. Gracias por la entrevista.